Bueno, pues estamos ya con Lidia Cacho, nuestra colega periodista que se encuentra en este traslado, pues en el marco de la recepción de este premio de igualdad Cortes de Cádiz, Lidia, felicidades por el premio, gracias por tomar la comunicación, bienvenida a este programa, ¿cómo estás? Gracias, muchas gracias, Carmen. Bien, muy bien. Aquí ya de regreso de Cádiz en un tren y de pronto tal vez la señal no es buena, pero efectivamente todo lo que acabas de mencionar sobre Roberto Borges es importantísimo para el estado de Quintana Roo y para quienes durante por lo menos 5 años estuvimos documentando no solamente eh, presunto delito, sino otros más, como los despojos cuantiosísimos en Tulum, en Holbox y en la parte continental de Isla Mujer. Bueno, has informado ampliamente del asunto, Lidia, y bueno, desde luego vas en el tren, no es que tengas a la mano tus papeles y documentos que has publicado, pero digamos, tratando de hacer un recuento de los casos y situaciones que has conocido de primera mano y presentado ante la opinión pública, de las cuestiones que se han podido saber de Roberto Borge, ¿qué destacarías? ¿Cuáles son los puntos que destacarías de estos años, de su gobierno? Pero yo destacaría que tenemos evidencia clara, un pequeño grupo de periodistas que hemos trabajado en estos casos, entre ellas, por supuesto, Adriana Varillas, que es corresponsal del Universal y también ha recibido agresiones y fue despedida de un medio de comunicación a petición del propio gobernador Roberto Borge, o yo, que recibí amenazas de muerte, al igual que otros colegas, justo cuando empezamos a investigar hace 5 años sus vínculos con la naviera en intento de monopolizar en los movimientos navieros desde Playa del Carmen y José, en los barcos comerciales, las amenazas que sufrían una serie de empresarios que se comunicaron con nosotros demostrando que estas amenazas de muerte que estaban grabadas incluso. Posteriormente yo publiqué contigo y con Newsweek este largo reportaje en el que me tardé 3 meses documentando no solamente con testimonios del propio Tribunal Agrario Federal, sino también de personas quienes despojaron de sus propios hoteles y terrenos, tanto nacionales como extranjeros, y el asesinato finalmente ordenado desde Chetumal. Hay quienes acusan a Roberto Borges, habrá que demostrarlo jurídica y penalmente, por supuesto. El abogado que estaba defendiendo a más de 200 ejidatarios de estos despojos. Tenemos también las acusaciones, señalamientos de los despojos de terrenos en la isla de Holbox, en la zona continental de Isla Mujeres en Cancún, igualmente demostrados con documentación. Y justamente el último reportaje que presenté contigo, Carmen, recordarás en tu programa nocturno de CNN, fue el que se refiere a cómo Roberto Borges, antes de salir, dejar el poder, logró que el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo creara un paquete de impunidad para protegerlo de todas estas investigaciones. Lo interesante en el caso de Borges es que no son dichos, sino son hechos demostrados. Es decir, Esteido tiene toda la evidencia. Yo puedo decir que a varias reporteras y reporteros de Quintana Roo se nos solicitó hace meses la evidencia con la que contábamos para poder nutrir esta investigación que ya llevaba más de un año en curso, pero estaban esperando. Si el PRI volvía a ganar en Quintana Roo con su candidato Mauricio Góngora, supongo que este juicio, o por lo menos esa persecución y esta detención, no se hubieran llevado a cabo. Sin embargo, se logró llevar a cabo porque hay un gobierno de oposición que sí aportó evidencias y pruebas necesarias para que Roberto Borges fuese detenido ahora en Panamá. Ahora el reto va a ser si el juez del Estado de México, que ha solicitado su orden de aprehensión, se mantiene firme, si las amenazas que hemos recibido las y los periodistas y todos los testigos de los despojos y las serias acusaciones de otros delitos graves vinculados incluso con la delincuencia organizada, pueden integrarse debidamente y con el sigilo adecuado para que se le pueda juzgar y sentenciar, como se sentenció en su momento a Mario Villanueva Madrid, que es otro gobernador de Quintana Roo, que, como bien sabemos, ha sido sentenciado y ahora traído a México
de nuevo para pagar su pena en México, que ya la cubrió en los Estados Unidos. Estamos entonces en un momento muy importante en donde, bueno, a ver, ni hablar. Desde luego que no se puede uno negar a reconocer la importancia de que se detenga a Roberto Borge en Panamá antes de irse a París. El hecho es muy importante, pero también queda, ni hablar, en el país de las suspicacias, la pregunta, la duda de si realmente estamos frente a una actuación de la Procuraduría del gobierno federal frente a un gobernador que en su momento pues fue cercano al gobierno federal, obviamente al equipo de Peña Nieto y al club de gobernadores del PRI en los diferentes estados de la República, si estamos realmente frente a una actuación de la autoridad que tiene como propósito sí llegar al fondo, sí esclarecer las cosas, sí sancionar a alguien que haya cometido esta serie de delitos o presunción de delitos, o lo que algunos suspicaces plantean que es un uso electoral, un uso político que permite darle pues un tanque de oxígeno a un gobierno que ha estado en los últimos tiempos ya en niveles muy bajos de popularidad, como es el caso de Enrique Peña Nieto, y no lo digo yo, lo dicen las encuestas, y pues con una connotación también en un contexto electoral donde se juegan tantas cosas y que la detención de Borges se haya dado el mismo domingo electoral, pues ni hablar, alimenta esto que yo llamo suspicacia. Absolutamente de acuerdo contigo. Sí creo que hay una clara suspicacia. Bueno, nos han criado en este doble discurso durante tantos años en México que faltaba más que dudáramos. Ahora, yo lo que creo que también es importante es que se entienda que desde hace más de un año ya un equipo jurídico estaba armando este caso para entregarlo en la Procuraduría General de la República y que también están en juego otros asuntos políticos de diferentes niveles en el propio Quintana Roo. Es decir, tenemos diferentes capas de la cebolla que habrá que ir pelando, digamos, en la medida en la que avance la investigación. Una es que tenemos que asegurarnos que se respete el debido proceso de Roberto Borge para que no salgan con la jugarreta típica del gobierno federal de que como no se respeta el debido proceso en el caso particular de los políticos detenidos, entonces se le tiene que soltar. Esa sería la primera. La segunda sería determinar que definitivamente hay delitos que se deben comprobar y que hay personas que están en este momento en alto riesgo en Quintana Roo, puesto que Roberto Borge no solamente puso nombre de su madre, de su ex esposa, de su actual pareja y de su familia política, varios de los terrenos expropiados ilegalmente y, por supuesto, cuentas bancarias en diferentes bancos, tanto de España como de Italia, como de Panamá y de México y de Suiza. Y el gobierno federal, en verdad, se involucra en congelar estas cuentas bancarias y logra demostrar lo que las y los periodistas hemos dicho con la evidencia, entonces sabremos que en verdad van a por él. Si empiezan a aletargar el proceso, que nos tocará a nosotros asegurarnos de que haya transparencia en ello, entonces sabremos que es una jugarreta más del PRI para poder ganar más tiempo y bueno, pues intentar ganar puntos para las próximas elecciones de 2018. Sin embargo, me parece que la justicia no espera los tiempos electorales y eso no lo podemos dejar de lado. Quienes hemos vivido en Quintana Roo, la persecución, las amenazas y las agresiones de Roberto Borge, que ya contamos, por lo menos somos más de 500 personas que lo hemos sufrido, sabemos perfectamente el alcance de su poder mafioso. El alcance del personaje, pues sí, evidentemente ahora en esta nueva circunstancia, detenido en Panamá, detenido pues de una manera singular, ¿no? También igual que lo que vimos en el caso de Javier Duarte de Ochoa de Veracruz, fueron detenciones, digámoslo así, pues sin violencia, sin ninguna resistencia de ninguno de los dos personajes que fueron capturados, uno en Guatemala y el otro en Panamá. Efectivamente y casualmente en Panamá, donde además de tener negocios, Roberto Borge tiene cuentas bancarias. Habría que saber qué más le encontraron y en qué bancos depositó los recursos que sabemos históricamente ha depositado y que no son recursos, hasta donde sabemos, de procedencia lícita.
Ujú. Pues Lidia Cacho, estemos en comunicación, volvamos a hablar si no tienes inconveniente pronto para seguir de cerca lo que está pasando con Quintana Roo y con este personaje Roberto Borge, ex gobernador de Quintana Roo. Te dejamos en tu trayecto del tren. Dime una cosa, ¿vas por el premio o ya lo recibiste? Ya lo recibí esta mañana, estuvimos en Cádiz, en el Ayuntamiento de Cádiz, recibiendo este premio por la igualdad y bueno, ya voy de vuelta a casa. Pues bienvenida a casa cuando estés acá en México de vuelta después de esta recepción de este que es el Premio Iberoamericano de Igualdad Cortes de Cádiz. Es la quinta edición del Premio Iberoamericano de Igualdad Cortes de Cádiz que convoca precisamente el Ayuntamiento de Cádiz y la Comisión de Igualdad del Consejo General del Poder Judicial, pues ni más ni menos que en el centenario de la Constitución de Cádiz. Así es, justamente una constitución que fue la que logró por fin fomentar, en convertir el discurso de la separación de los poderes en un hecho concreto en este país en 1800, y nosotros ahora en 2017 seguimos intentando que la separación de poderes nos dé la libertad que necesitamos para que el país sea democrático. Pues Lidia Cacho, nos sumamos a la felicitación por este reconocimiento, por tu trayectoria profesional, por tu defensa de los derechos de las mujeres y por un montón de cosas más. Gracias por estar aquí, Lidia. Un abrazo. Felicidades. Gracias a ti, Carmen. Un abrazo para allá. Igualmente, gracias a Lidia Cacho. Y bueno, pues vamos a la parte final. Tenemos un resumen con lo más importante.